Quiero invitarles pues a que tengan sus Biblias abiertas allí en Isaías 54 en los primeros 5 versículos. El domingo pasado comenzamos con este tema y revisamos algunos de los deberes para un nuevo año. Se fue como quien dice la primera parte del mensaje. Y hablamos de la necesidad de regocijarse a pesar de las circunstancias adversas que nosotros pudiésemos vivir. Porque el motivo de nuestro gozo es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es lo que Dios hará en el futuro. Y es Dios mismo en nosotros. Ahora, también hablamos acerca de la necesidad de crecimiento, de conquistar, de expandirse, de fructificar, de traer frutos de una manera intencional. Y nos comprometimos a por lo menos ganar uno para el Señor en este año. En este texto, después de revisar algunos de los capítulos anteriores, y se describe lo que sería el siervo sufriente, el siervo, el redentor, en el capítulo 53, el profeta vuelve a tomar o retoma el tema del pueblo de Israel rescatado o redimido, salvado. Pueblo de Israel tiene su primera aplicación, pero cuando ellos rechazaron a Jesucristo y nosotros lo recibimos, nosotros nos convertimos en el nuevo Israel. Entonces la promesa pasa directamente a nosotros. Estos versículos comienzan con ese cántico triunfal sobre el pueblo de Dios. Cuando aquí se habla de Sión, Sión es un monte, el monte de Sión. Pero aquí Sión se refiere al pueblo de Dios. Y en este capítulo pues se nos habla también de una manera profética sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia que crece, que avanza adelante. El apóstol Pablo lo vio así, y cuando él lo cita en Gálatas precisamente es porque está dando su aplicación acá. Así que nos encontramos con la promesa del desarrollo universal de la iglesia o del pueblo de Dios, del evangelio, y sugerencia para las futuras extensiones que podamos encontrarnos o que podamos enfrentar situaciones adversas, pero saber que esas situaciones simplemente serán enseñanzas para avanzar más adelante, como aquella poesía que nos recitaba la hermana Clemen: un paso más avanza, no te detengas, sigue adelante. Hay que rebuscar esa, creo que es una poesía de Amado Nervo, para recuperarla de alguna manera. Como les dije el domingo pasado, hablamos de regocijarse, de regocijarnos, y hablamos de conquistar, de crecer intencionalmente en avanzando en la conquista del terreno. Hoy vamos a ver 3 puntos, también con el crecimiento, pero esta vez con el crecimiento vamos a verlo, tiene que ver con el crecimiento hacia afuera, pero vamos a verlo desde adentro, del crecimiento nuestro personal y el crecimiento nuestro como iglesia internamente y estructuralmente. Vamos a hablar de la afirmación y vamos a decir que no debemos temer. Esos serían los 3 puntos hoy. En primer lugar, dice el versículo 2, ensancha las cortinas de tus habitaciones. Vamos a ir al tiempo de las carpas. Ellos establecían sus carpas. Las habitaciones las dividían con telas. Ensanchar las carpas era extender la tela mucho más allá. Mucho más allá. Hay personas que pretenden ensanchar sus límites de manera irracional, o no tanto irracional, sino ilegal o ilógica. Yo tengo una parcela de terreno, pero yo quiero tener más terreno, y sin pedir permiso ni comprar el terreno,
le robo un pedazo, porque eso es robar, al terreno de al lado, al terreno de atrás, para poner mi casa más grande. Aquí no es robar, aquí desde el punto de vista legítimo. Hablamos de conquista el domingo pasado, pero ahora vamos de la preparación, del ensanchar los lugares que tenemos para el crecimiento. Así que debemos prepararnos para el desarrollo, y ese viene a ser el primer punto. Prepararnos para el desarrollo, prepararnos para crecer. Nos acostumbramos muchas veces a lo que no es correcto. Y salir de lo que no es correcto cuesta sacarlo de la mente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros prepararnos para ir en la búsqueda del más allá? Necesitamos prepararnos desde el punto de vista mental, emocional y físico para el crecimiento. Antes de que comenzara esa inmigración de miembros de la iglesia, ¿ustedes saben cuántos miembros de la iglesia están en el exterior? Yo lo he dicho alguna que otra vez, pero ¿alguien lo recuerda? 162 se fueron de aquí de la iglesia. Están en otras ciudades. ¿Saben ustedes cuántos de nuestra iglesia, por la cuestión transporte y lo que fue la pandemia, están ahora en otras iglesias más cerca de su casa? 54. Cuando nosotros volvamos a hacer, pongamos, 162 y 54, ¿cuántos somos? 216. ¿Cuántos hay aquí? 150. Más o menos. O sea, volver a llegar a alcanzar una cifra de 300 personas o más. ¿Cómo nos preparamos nosotros para enfrentar ese momento? Si ahorita yo digo que estamos como en una iglesia nueva, porque estamos como reconociendo a las personas, o conociendo nuevas personas, involucrando gente nueva. O sea, la iglesia de hoy no se parece a la iglesia de hace 3 años. Hermana Yoli, ¿está igualita la iglesia de hace 3 años? Hay mucha gente que usted no conoce, o los conoce ya todos. ¿Por qué le digo a Yoli? Porque Yoli, por cuestiones de salud y pandemia y todo eso, ella no había venido. Y hoy, gracias a Dios, la tenemos acá y está encontrándose con una iglesia diferente. Pero ¿cómo nos preparamos nosotros precisamente? Prepararnos mentalmente para la gente que vamos a recibir. Para no decir este es mi puesto. Prepararnos mentalmente para cómo vamos a tratar a la gente nueva. Prepararnos emocionalmente, porque todo ingreso de nueva gente, nuevas personas, genera cambios. Genera cambios sociales, cambios que enfrentaremos. Y debemos prepararnos físicamente. ¿Cómo acondicionarnos? En la Biblia preferida mía, mi Biblia Toñeca, la que tiene conmigo 44 años, tengo los planos que se mandaron a hacer para una posible ampliación del templo. Eso se nos quedó en plano, se nos quedó en sueño, porque no contábamos con la situación económica que nos impondrían o que estamos viviendo. Pero implicaba construir una mezanina para unas 160 personas. Llegaría más o menos hasta allí, hasta donde están los Abreos, la banca detrás de donde está Rosa, y delante de donde está Xavier. Hasta ahí llegaría. Vendría en su caída. No tendría columnas intermedias, porque eso era para prepararnos para una congregación ya de 500 personas. Claro, el gobierno, la pandemia, la situación nos ha llevado a que eso no fue así. Pero tenemos que seguirnos preparando porque hemos seguido creciendo. ¿Cómo hemos seguido creciendo?
Ok, no hablo en número, en cantidad. No somos 500, pero es que no son los mismos. No sé si me hago entender. No somos los mismos. Hay mucha gente nueva. Solamente, ¿cuántos de ustedes tienen aquí en la iglesia menos de 2 años? Levanten su mano para ver. ¿Cuántos tienen menos de 2 años? Miren, ahí aquí hay un grupo. Pueden bajarla. Igual, eso quiere decir que no se detiene el ritmo, se sigue trabajando. Si no se hubiesen ido por las situaciones descritas, hoy seríamos una congregación que no sabríamos cómo manejarla. Entonces uno tiene que prepararse. Y debemos acondicionar nuestro presente para enfrentar ese futuro con fe. ¿Cómo enfrentar ese futuro que deseamos? Con la fe que tenemos, pero en la realidad que estamos también. Hay que prepararse para eso. Pero eso exige planificar qué es lo que se quiere. Siempre andamos dando tumbos o golpeando el aire. Cuando el domingo pasado, más o menos un grupo de unas 90 personas dijeron que se comprometían a ganar uno este año, uno. Esa es una meta medible y es una meta sobre la que hay que planificar para ver qué debo hacer para alcanzarla. Y eso depende de cada uno de nosotros ahora. ¿Qué voy a hacer para alcanzar esa meta de ganar uno este año? El versículo 2 nos dice, no seas escaso, no te limites. ¿Por qué pensar en uno y no en uno al mes? ¿Por qué pensar en uno en un año y no en uno a la semana? Comencemos con esto. ¿A cuántas personas usted le testifica intencionalmente en un mes? No me lo responda. ¿Con cuántas personas sin Cristo usted se relaciona en un mes? ¿Cuántas de esas personas sin Cristo con quien usted se relaciona le testifica de Cristo y le presenta el Evangelio? ¿Se da cuenta? Por eso no podemos ser escasos ni limitarnos. O sea, tenemos algo mínimo definido. Yo voy a trabajar para ganar uno. Y cuando lo ganes, pongamos que lo ganas en febrero. Ya, te echaste a dormir, no seas escaso. Hay que pensar en ganar el otro. Se ganó el otro en abril, hay que pensar en ganar el otro. Y entonces podemos decir como el salmista, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y aquel culto de victoria en enero, donde nos presentaremos con aquello que el Señor nos ha dado y que habremos ganado. Eso será una bendición, pero tenemos que prepararnos para eso. No seamos escasos. Segunda Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto se refiere al diezmo y a las ofrendas, pero también se aplica a lo que estamos hablando. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo los voy a llevar a que usted se ubique 51 años atrás. Acá éramos 80 personas, niños, jóvenes, adultos. No estaban estos bancos, eran los últimos que están allá atrás. Eso era lo que aquí había. Y cómodamente se podían albergar 100 personas, pero éramos como 80. Con decirle algo, cuando se construía, nosotros nos reuníamos allí detrás, en el espacio ese que está frente a los salones. Ahí era donde nos reuníamos, cabíamos y construimos este templo para más.
Pero ¿saben algo? En aquel tiempo habían solo 3 carros. Solo 3 hermanos tenían carro. Y no se le construyó estacionamiento. Hoy, eso es un problema para nosotros. Estoy hablándole hace 51 años atrás. Porque hace 51 años este templo se dedicó. Entonces, nosotros fuimos de una mente escasa. Nos pusimos límites. Las clases, mire, arriba era una sola clase de jóvenes. Y eran como 20 jóvenes. Los salones de atrás, había 3 salones que no se usaban, solo se usaban 2. Los salones de arriba solamente se usaban 3. Si el templo nos había quedado muy grande, pero hoy nos queda pequeño. Pero ¿qué podemos hacer para ese expandirse? Hay cosas que yo pienso y que yo tengo en la cabeza, y cuando el Señor dé lo que va a dar, pues uno dice, actuamos de esta forma y de esta otra. Si la iglesia me escucha, claro. No te limites, no limites tu fe. No limites tu fe. En la Biblia nos encontramos 2 ejemplos. Uno está en Segundo de Reyes 13, los versículos 14 al 19. El rey Joás estaba siendo amenazado, su reinado y su nación, por los asirios. Y Dios le manda a decir a través del profeta que él golpeara, que tomara las saetas, las flechas, y las disparara contra el suelo. Y el hombre agarró y se fastidió y lanzó 3 flechazos al suelo. Y eso no tiene sentido, eso es ilógico. Y entonces el profeta le dijo, si lo hubieses hecho unas 6 veces, hubieses derrotado a los asirios. Pero como solo lo hiciste 3 veces, solamente 3 veces tú los derrotarás. ¿Cómo les parece? Él fue escaso. Él se limitó. Pero encontramos otro ejemplo en Segundo de Reyes 4, 1 al 7. El ejemplo de aquella viuda que su esposo había adquirido deudas y había muerto. Y entonces los cobradores le estaban cobrando a la viuda, dame tus hijos para que sean esclavos. Y quién sabe hasta qué propuesta indecente le pudieron haber hecho a la viuda. Y ella acude al profeta. Y el profeta le dice, búscate vasijas de aceite, vasijas todas las que encuentres. Pues le pregunta, ¿y qué tienes? Yo solo tengo un tarrito de aceite. Bueno, búscate todas las vasijas y con ese tarrito llénalas. Y ella empezó, y los hijos buscaban y buscaban. Y ella seguía esperando, porque lo de ella era llenar. Y cuando ya no tenía más que llenar, le dice a los hijos, búsquenme más, ya no hay más. Hasta ahí alcanzó la fe. Su límite fue la cantidad de vasijas que encontró. Ahora, consiguió bastante, porque le permitió salir de la deuda y le permitió vivir ella y sus hijos con esa cantidad de dinero. Pero, ¿dónde está el problema? En el límite que tú te pongas o que quieras poner al Señor en lo que estemos haciendo. Yo fui pastor 11 años en la Iglesia Bautista Reconciliados con Dios. Y esos 11 años yo fui pastor sin sueldo, porque lo que ahí se recolectaba escasamente alcanzaba para pagar los servicios y cualquier otra tontería que había dentro de los materiales y de la escuela bíblica dominical. Nos reuníamos en un ranchito, 11 personas, solo un profesional, solo de esas 11 personas, y no me incluyo yo, un profesional, 3 bachilleres, 4 analfabetas. Esa era la iglesia.
no teníamos local. Pero pudimos comprar un local en una esquina donde hoy está el templo de la Iglesia Bautista Reconciliados con Dios. Nos metimos en una deuda. Imagínense, en aquellos entonces, en el año 85, 86, de 100.000 bolívares para pagarlo en 6 meses. Eso era demasiado dinero para nosotros. Pero el Señor nos lo dio y pagamos. Y entonces soñamos con construir. Y la convención nos dio un préstamo pequeño con el que empezamos. ¿Y sabes qué error tuvimos? Habiéndonos mostrado Dios cómo nos estaba bendiciendo, cómo nos estaba dando. A 11 años fui pastor sin sueldo, pero en ese tiempo me casé, compramos casa, compramos carro, mis hijos nacieron en clínica. El Señor nos estaba bendiciendo y nos daba, multiplicaba las cosas, y tuvimos un límite en nuestra mente. No tenemos dinero para construir un templo de 2 pisos. Y yo soy culpable de eso. Y dije, sí es verdad, pero es que no teníamos dinero ni para comprar el cemento que se iba a echar allí en 4 bloques. Y construimos el templo. Lo terminamos, pero no se le hicieron bases para 2 pisos. Hoy, ese templo tiene una capacidad para 110 personas. Hoy, hace falta que en el segundo piso estuviera el santuario, donde podrían caber unas 200 personas. Uno se pone los límites. No vi la mano del Señor, yo me echo la culpa. El Señor te está dando, te está bendiciendo, te está proveyendo. Mandó personas. Tuve una conversación con un norteamericano y yo le decía las palabras que no eran en inglés. Yo no sé qué locura, pero el Espíritu Santo sirvió de intérprete, porque el norteamericano entendió lo que era y nos regaló los 100.000 bolívares que faltaban para pagar lo que debíamos del templo. Y todavía me acerqué a la dueña, a la que le estábamos comprando, y le dije, yo te puedo pagar todo hoy. Si tú quieres que te lo pague hoy, tienes que rebajarme el precio. Si no me rebajas el precio, bueno, yo te pago una letra mensual hasta que acabe. No, démelo todo. Y nos hizo una rebaja todavía en el precio. O sea, Dios estaba dando y uno escaso. En segundo lugar, afírmate. Refuerza tus estacas. Si en Andrés Eloy Blanco necesitaran construir la segunda planta, que sí se puede, pero ¿qué hay que hacer? Poner nuevas bases, empezar desde adentro o ponerlas paralelas, sustituir lo que hay. Es un trabajón, pero se puede. Si aquellas personas en el Antiguo Testamento querían expandir sus estacas, la tensión de las cuerdas iba a ser mayor. Entonces no la podían afianzar con las mismas estacas. Tenía que ser una estaca más fuerte, más resistente, para ampliar la tienda al tamaño que querían. Esta afirmación tiene que ver con lo interno de nuestra vida. Esforzarse es fortalecimiento personal, pero esa es una acción personal. Efesios 6, 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Solo tú puedes fortalecerte en el Señor y solo tú puedes tomar el poder y la fuerza del Señor para tu vida. Nadie lo puede hacer por ti, ni Jesucristo.
Tú tienes que hacerlo. El Señor Jesucristo dice, yo te lo doy. Aquí está. Pero tienes que venir a buscarlo. Tienes que venir a apropiarte. Eso es una decisión personal. Vestirse de la armadura de Dios. No es que no es como a mí que me viste mi esposa. Y yo la desvisto. Sino que aquí cada quien tiene que tomar su decisión de vestirse de la armadura de Dios. Primera Corintios 10, 12 y 13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De ti depende si estás firme o no. Nosotros podemos resistir cualquier tentación, porque no hay ninguna tentación que no sea sobrehumana. Lo dice la Biblia. Y Dios siempre nos va a dar una salida para nuestra tentación. Entonces, siempre vamos a poder resistir la tentación. Nosotros estamos personalmente advertidos. En primera de Pedro 5, 8 al 9 nos dice, sed sobrios, no te distraigas ni te embriagues, y velad, está pendiente, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ajá. El diablo nos acecha, es cierto. Él conoce muy bien al hombre, pero no conoce lo que hay en tu mente, pero sí conoce lo que tú dices, porque algún demonio se lo chismea. Y entonces, cuando tú expones tus debilidades y tus necesidades, el diablo sabe por dónde te va a atacar, aunque él conoce perfectamente la debilidad del hombre. El hombre estaba recién creado, Adán y Eva, ya en el huerto del Edén, y el diablo fue a tentar a Eva por la curiosidad con que así te dijeron, pero si tú lo haces te va a pasar esto y esto y esto. Y la mujer cayó. Y luego vino la mujer y sedujo al pobre Adán. También pecó Adán por culpa de Eva y hoy todos estamos pagando las consecuencias. Así que estamos advertidos, pero debemos resistirlos manteniéndonos firmes en la fe. Reforzarse es fortalecer el discipulado. Nosotros tenemos una ruta de crecimiento que está allá detrás del extintor. Hablamos de un discipulado básico al que se puede ir de manera indiferente, como es el sígueme y mi experiencia con Dios. Pero hablamos de un discipulado progresivo. Las clases doctrinales que incluye el ICP-1. Sin haber pasado por aquí, por el ICP-1, no se puede ir al ICP-2, que es Descubra la Madurez. Sin haber pasado por el ICP-1 y el ICP-2, no se puede ir al ICP-3, que es Descubre tu Ministerio. Y sin haber pasado por esos tres, no se puede ir al ICP-4, que es Descubre tu Misión en la Vida. Por si acaso, lo repasé nada más. Pero habla de que nosotros tenemos que avanzar. Nuevos creyentes, ¿cómo los atendemos? El esfuerzo nos queda aquí y hacemos el esfuerzo. Pero nosotros tenemos que convertirnos en discipuladores también. La iglesia no debe limitarse solamente a ganar personas para Cristo, sino debe fortalecer a los que ya ha ganado, a que crezcan a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. El mandato recibido que hemos tenido nosotros es el de hacer discípulos, ¿o no? Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id, recibiréis poder. Por tanto, id. Id.
y haced discípulos. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dice, haz lo que yo estoy contigo, no te voy a dejar solo, hasta el fin del mundo. Fíjense esa frase, hasta el fin del mundo yo voy a estar contigo. El fruto es lo que va a caracterizar al discípulo. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucho fruto. El discípulo se caracteriza por mucho fruto. El Señor nos salva para hacernos a nosotros pescadores de hombres. Cuando Él dijo a Pedro allá en Mateo 4:19, se aplica a nosotros y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Estamos nosotros en pos de Cristo? Entonces estamos pescando hombres. Si no estamos pescando hombres, estamos en pos de otra cosa y no de Cristo. Un pescador que no pesca es como un cristiano sin fruto. Inútil. Mateo 7:19-20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Un discípulo depende de Jesucristo. Juan 15:5-6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Un discípulo debe ser como un pequeño Cristo. Allá en Hechos 11:26 se nos habla de la iglesia de Antioquía, donde a los discípulos, a los seguidores del camino, fueron llamados por primera vez como cristianos. Y la palabra cristiano significa pequeño Cristo. El apóstol Pablo lo llegó a decir en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y la pregunta es para nosotros. ¿Puede usted decirle a las otras personas, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo? Hemos confundido el mandato. La Biblia nos dice, id, el Señor nos dice, id, y nosotros decimos, vengan. ¿No se han dado cuenta que está invertida la cuestión? El Señor nos dice, id y haced, y el Señor y nosotros decimos, vengan para que vean y a ver si los hacen. Ahí hay una confusión que debemos aclarar. Muchas personas pueden decirse cristianos o seguidores, pero no todos son discípulos. Los discípulos deben tener características especiales. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que hiciera discípulos, allá en 2 Timoteo 2:2 le dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a quienes, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, personas que sean fieles, no zarataco, no personas que parecen pero no son, fieles, personas que sean idóneas, aptas, capaces, que tengan ímpetu, que se arriesguen, que se dispongan a enseñar, personas que estén especialmente comisionadas. Esto encarga, personas responsables. Esforzarse implica fortalecer la unidad. Y hay una exigencia a modo de ruego en la Escritura. En 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidos, enfocados en un propósito. Yo tengo problemas con los propósitos alternos o paralelos. Se hablan, se explican, se presentan con anticipación, para eso se hacen planificaciones, para que se tomen todas las medidas necesarias y para que entonces podamos actuar en base a ello. Pero tenemos otros intereses personales, que lo que hacen es que golpean las cosas grupales o eclesiásticas o ministeriales que se hayan planeado. Dice que debemos fortalecernos en la unidad hasta alcanzar la plenitud del entendimiento. Colosenses 2, 2 al 3. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando construían la Torre de Babel, el pueblo estuvo unido y ellos querían llegar al cielo, y la ambición o el interés, ellos que querían ser como Dios, y entonces tuvieron que ser confundidos. Pero nos sirve a nosotros para pensar en la unidad, en la construcción de lo que queremos, la unidad en la construcción de las prioridades de lo que es la obra. Cuidado con trabajar en contra. Podemos convertirnos en una célula cancerosa. Una célula cancerosa es una célula que trabaja en contra de las demás, que las va minando, las va corrompiendo, las va consumiendo y las va destruyendo. Así que hay que ponerse de acuerdo. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay que unirse a los planes de Dios. A veces hacemos sentir que nuestros planes son los planes de Dios porque Dios lo permitió, pero ¿de verdad será así? O sea, hay la voluntad permisiva en que Dios nos deja hacer y deshacer. ¿Se dio o no se dio? Fue la voluntad de Dios. No se metió en eso. Su voluntad fue que te dejó hacer. Pero su voluntad absoluta sí es ir y hacer discípulos. Esa sí es absoluta. Esa sí está allí. Esa sí está allí en la Escritura. Entonces hay que ponerse de acuerdo para dejar de trabajar en contra. Podemos parecer muchas veces carritos chocones golpeándonos unos con otros en una misma pista. Ponernos de acuerdo. Y hay que unirse a los planes del Señor. Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí, esa es una célula cancerosa. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Reforzarse es fortalecerse para enfrentar los errores y las falsas doctrinas. Hay quienes buscan evangelios diferentes. Hay quienes buscan evangelios diferentes. Y el mundo te puede ofrecer evangelios diferentes, muy emocionales. Nosotros cometíamos antes el error de tener puro culto de adoración y de alabanza. Este era un domingo especial porque era pura alabanza, puro cántico. Un error. Porque lo primordial en el servicio cristiano no es la música ni los cantos, es la exposición de la palabra de Dios. Hay iglesias que ignoran la exposición de la palabra de Dios para ser expositores de desarrollo personal, motivacionales, cultos de otro tipo, pero sin alimento sólido
de la palabra de Dios. Gálatas 6, 1 al 8. Mas si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Cuidado, cuidado. La ciencia y la fe no siempre son compatibles, pero lo que sí es cierto es que la ciencia sin la fe se vuelve falsa. Porque hay personas que se desvían de la fe para ir en busca de la ciencia. Primera Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Tercer lugar, no temas. No temas extenderte, no temas tener fe, no temas planificar para el crecimiento, no temas conquistar la meta que te has trazado de ganar uno en el año. No temas en ampliar la meta. No vamos a ser confundidos. Dios no es un Dios de confusión. Eso dice la Biblia en 1 Corintios 14, 33. Dios no es Dios de confusión. Cuidado con las estrategias del diablo, porque Él las tiene. Él conoce al hombre y busca la manera de torpedearnos. ¿Y cuántas veces le habremos servido más al diablo que al Señor? Segunda Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él acecha, Él busca, Él va a hacer que marches en contra, que debilites, que no fortalezcas, que dividas, que no aportes. Eso lo va a hacer. Nosotros debemos tener claridad en las voces que seguimos. Hay señales que pueden ser inciertas y variadas. Primera Corintios 14, 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Vamos a ver los militares que están aquí. La trompeta suena, tiene como 3 sonidos distintos, ¿verdad? Uno para llamar a reunión. Eso se llama diana. Para levantarse la diana. Otro para reunirse. Otro para dormir, pero también hay el toque para avanzar, para pelear. Tenemos. Pero si tenemos un concierto de trompeta y cada trompeta toca algo diferente, ¿para dónde vamos? No hay claridad en la cosa. Las ovejas oyen la voz del pastor. Se refiere a Jesucristo, pero también se refiere a la iglesia. Dice Juan 10, 26 al 27. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oír la voz de Dios. He visto videos de cómo hay rebaños de ovejas. Y llega la gente y llama a las ovejas y les gritan y les pitan y les tocan. Pero las llamó el pastor y acudieron todas a él. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando en una reunión de iglesia el pastor dice, yo creo que este es el camino A, pero sale B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, hasta llegar a la Z. Y empezamos a decir A1, B1 para duplicar el abecedario. Es algo que debemos revisar. A mí me sorprende y me preocupa en realidad. Y me hace pensar muchas veces que a veces creemos que la voz del pastor está de más. Hebreos 13, 17.
Yo no les vivo dando órdenes. Tengo más de 28 años pastoreando la iglesia y yo no he dado órdenes. Y tal vez ha sido mi error. Pido permiso, digo por favor, invito a colaborar. Pero a veces me hacen pensar, yo entendí de un principio que venía un pueblo sordo y ciego, sordo que no quería oír y ciego que no quería ver. Pero tenemos que disciplinarnos y entender a qué seguir. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. El versículo 7, que no está ahí, dice que si el pastor administra correctamente la palabra de Dios, hay que obedecerlo y sujetarse. Que si el pastor no tiene problemas morales, su vida es inmoral, no se puede obedecer. Pero si el pastor tiene una vida moral correcta, entonces se aplica lo que aquí está diciendo. Anótenlo, Hebreos 13, 7 y 17. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando el pastor se queja, ¿quiénes pierden el provecho? La iglesia, no el pastor, la iglesia. Yo no me estoy quejando, estoy enseñando, estoy advirtiendo. Una vez, una de mis hijas, no me enseñó cuál, porque pasé muchos años en la clase de doctrina que yo no tocaba este punto. Y una de ellas me dijo, pero si tú no lo enseñas, ¿quién lo va a enseñar? Y es verdad. Y por eso nos volvemos el gallinero en que a veces nos convertimos. Yo estoy en un grupo que se llama La Palabra Expuesta. El grupo es abierto, pero el único tema de discusión es la palabra expuesta, que expone el director del grupo. Y entonces se opina sobre lo que está en la palabra, en lo que se expone, se dan comentarios. Pero hay más de un loco que empieza a mandar el devocional de yo no sé quién, el devocional de yo no sé qué más, y hay que estarles advirtiendo, eso no interesa, porque el grupo se abrió con un propósito. ¿Cuántos grupos pierden los propósitos porque todos nos sentimos en la libertad de inundar con cuanta cosa querramos para competir tal vez con la voz del pastor, con lo que el pastor quiere que se enseñe, quiere que escuchen? ¿Saben cuántos devocionales reviso yo cada día? 5 o 6 para escoger 2 y mandárselos a ustedes. ¿Saben cómo se llama eso? Curatela. Soy un curador de devocionales, porque hay devocionales que dicen cosas que no son. A más de uno les he dicho, epa, mira lo que colocaste en el grupo, eso no es correcto. Y aparte de eso tengo que escuchar o revisar lo que todo el mundo pone. Ahí no hay sujeción. Ahí no hay sujeción. Pero bueno, no seremos avergonzados y olvidémonos de vergüenzas pasadas. Los errores del pasado deben quedar en el pasado y deben enseñarnos a hacer las cosas bien y no deben limitarnos a vivir o condicionarnos a vivir frustrados o avergonzados. Filipenses 3, 13 al 14 dice el apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vistámonos con la armadura del Dios para tener la victoria sobre las circunstancias, sobre el enemigo, sobre la adversidad. Efesios 6, 10 al 11. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios. Siga leyendo en su casa el pasaje para que tome la armadura. Fortalézcase en el Señor
colóquese la armadura que el Señor le ofrece, que solamente así podremos mantenernos firmes y salir victoriosos. No temas, porque no seremos afrentados, agraviados u ofendidos. Esta es una promesa del triple cumplimiento. En primer lugar, es un cumplimiento para el pueblo de Israel histórico. En segundo lugar, es un cumplimiento para el nuevo pueblo de Israel, nosotros. Y en tercer lugar, es un cumplimiento profético para los siervos, para los ministros, para los pastores en la obra del Señor. Isaías 54, 15 y 17. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esto es una promesa para el tiempo de la experiencia con el Espíritu Santo, profetizada desde Joel, allá en el capítulo 2, en el versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. En esta oportunidad yo he compartido con ustedes 3 de 5 deberes imperativos para la vida de la iglesia. Hoy les dije que crecer, afirmarse y no temer. El domingo pasado hablamos de regocijarnos y de expandirnos. Ahora, ¿cómo puedes aplicar tú lo que yo estoy diciendo para tu vida? ¿Hay algo que tú temas? ¿Hay algo que tú crees que no debe hacerse? ¿Te falta la fe? ¿Limitas tu fe? ¿Hay algo en lo que no estás afirmado en la doctrina, en las cosas del Señor? Entonces tú necesitas tomar decisiones en tu vida para afirmarte, para crecer, para prepararte, para tomar retos de fe y para confiar que estás en las manos de Dios y allí estás seguro. Pero es decisiones también para nosotros, para delinear y definir a dónde vamos y qué queremos, para no saltar lo que saltamos y convertirnos después en células cancerosas que destruyen, o carritos chocones que estamos chocándonos en una pista. Así que te pido que cierres tus ojos, inclines tu rostro y examina tu vida profundamente. Y piensa lo que hay que corregir, lo que tú tienes que corregir a la luz de lo que hemos hablado. Y lo que vas a hacer en pro de lo que hemos dicho. Señor y Dios, gracias te damos, Padre, por habernos permitido estar aquí hoy, haberte adorado, servido, y gracias porque tú nos has hablado. Permite, oh Dios, que podamos practicar lo que hemos recibido para que podamos ser esa iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga que tu Hijo Jesucristo viene a buscar. Trata con cada uno de nosotros, oh Dios, y háblanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.